es Agenda Cultural, soy Jennifer Salazar y los voy a acompañar en los próximos 30 minutos. Queremos compartir con ustedes una extraordinaria noticia. Con 41 votos a favor, 27 en contra y 7 abstenciones, se aprobó en primera votación la nueva ley para la actividad cinematográfica audiovisual. Y es interesante porque no solamente contempla la industria cinematográfica, sino también otras industrias culturales. Para entender un poco de qué se trata esta nueva normativa que reemplazaría la vigente del año 1994, nos encontramos con Félix Locio, quien es director de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, en donde se gesta de alguna u otra manera esta iniciativa tan necesaria en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos, Félix. Explícanos en principio, a nivel presupuestario, qué contemplaría esta nueva normativa que esperemos que en la próxima votación se ratifique la decisión del Pleno. Bueno, primero, por supuesto, muy contentos. Es un logro, en primer lugar, del sector, que ha venido trabajando en años en esta propuesta de ley, y, por supuesto, del Ministerio y de las otras instituciones públicas que han empujado, dirigido, guiado el proyecto que ahora se ha aprobado en primera votación. A nivel presupuestal, lo que propone este proyecto de ley son 6.000 UITs destinados a la industria cinematográfica y audiovisual. Esto es alrededor de 24 millones de soles, dependiendo del valor de la UIT, y además 1.000 UITs adicionales para las artes e industrias culturales. Entonces, el monto de presupuesto para concursos y para la promoción de la industria audiovisual crece significativamente con respecto a la ley vigente que establecía 2.008 UITs. He estado un poco leyendo el texto sustitutorio y contempla varias aristas importantísimas de resaltar. En principio, ya lo comentas tú, no solamente el ámbito cinematográfico, sino también otras industrias culturales. Estimular la educación y formación técnica es un aspecto importante a tomar en cuenta. ¿De qué manera se va a contemplar esta arista? Sí, efectivamente, digamos, si bien el centro ha estado y está en la producción de proyectos, de películas, de largos, de cortos, en el mundo audiovisual y cinematográfico, también esta propuesta de ley contempla lo que entendemos como ecosistema, digamos, del mundo audiovisual, ¿no? Entonces, componentes como la investigación en el sector, la formación, como tú bien dices, la gestión cultural relacionada al sector audiovisual también son contemplados en la propuesta de ley, por ejemplo, a través de concursos destinados exclusivamente a la formación técnica especializada de, digamos, los creadores peruanos en el Perú, en el extranjero, ¿no? Pero también a componentes como equipamiento de salas, como gestión cultural, como realización de festivales, digamos, de cine, ¿no? Entonces, todos esos componentes que rodean un poco la producción misma de las películas son contemplados y promovidos en la ley, y eso es fundamental en cualquier proyecto de ley que tenga como propósito precisamente fortalecer una industria cultural. Bueno, estamos hablando de una ley que se ciñe a los cambios tecnológicos, ¿no? Sí. Con este siglo XXI y también la descentralización que es tan importante a nivel de producción cinematográfica. Vemos con mucha felicidad, por ejemplo, Huayna hemos comentado con el público que pronto va a transmitirse a través de la señal de todos los peruanos TV Perú, y esto me lleva a pensar a un aspecto importantísimo que contempla la ley, que es el fomento del cine que se hace en las diversas regiones con un porcentaje interesante. Explícanos un poco sobre eso. Sí, en primer lugar, efectivamente, las formas de producir y consumir, en este caso películas, han cambiado en los últimos años, y por ello este proyecto de ley contempla, digamos, todo lo que involucra el mundo digital en la producción y consumo de películas, ¿no? Esto para estar acorde con los nuevos tiempos de la industria audiovisual. En el caso del cine regional, que es fundamental en nuestro país, lo que la propuesta de ley contempla es un mínimo entre 30 y 40% destinado exclusivamente a cine regional, ¿no? A creadores de las regiones. Esto no significa que los cineastas, creadores regionales no puedan participar de la totalidad de fondos, ¿no? Pero sí se destina este porcentaje de entre 30 y 40% exclusivo a cineastas y a proyectos cinematográficos de las regiones del país, es decir, fuera de Lima. También contempla coproducciones internacionales. Sí, efectivamente, digamos, se abre el canal para promocionar la coproducción internacional con los países con los que tengamos acuerdos de ese tipo, y eso es fundamental en el mundo actual, donde efectivamente, como vemos, en varias de las películas, digamos, si bien las producciones nacionales son esenciales, muchas de ellas se realizan en coproducción con otros países, ¿no? Esto permite intercambios, transferencia de conocimiento, articulación en redes, posibilidad de distribución en otros países, ¿no? Entonces, fomentar la coproducción internacional no es más que fomentar el lugar que tiene la industria audiovisual en el mundo hoy.
Escuchábamos parte del debate que se dio en el Pleno del Congreso. La intervención del legislador Cheput fue bastante interesante de resaltar en el sentido de la industria naranja, ¿no? Que no muchos no se entiende muy bien la importancia que tiene y el crecimiento que tiene, sobre todo en temas de industrias culturales y sobre todo en un país tan milenario, tan diverso como es el nuestro. ¿En qué se traduce económicamente de aprobarse esta ley y cómo beneficia al país, no solamente en aspectos de identidad, sino también a nivel de progreso de todo el territorio nacional? Sí, tal cual lo que dices, ¿no? Es decir, el objetivo, uno de los objetivos principales de la ley es tener finalmente la posibilidad de generar nuevas creaciones que, digamos, son como espejos de nuestras propias realidades, ¿no? Es decir, tener formas de vínculos y de identidades cada vez más renovadas, en este caso en el soporte audiovisual. Pero, digamos, también es muy importante subrayar que esto finalmente es una industria muy vigorosa en el mundo, ¿no? Y que genera empleos directos, indirectos, conexos, ¿no? Entonces, por cada película hay muchos empleos y muchos ingresos y mucha dinamización económica local que se va generando, ¿no? Si eso se multiplica en decenas o un número importante de películas al año, estamos hablando de una economía audiovisual. Y si lo sumamos a otras industrias como las artes, la música, la escritura, hablamos de una economía creativa que en cualquier parte del mundo hoy es uno de los motores del desarrollo, digamos, económico, ¿no? Y eso tiene que ocurrir también en el Perú precisamente con marcos normativos como este. Hay muchos detractores de esta nueva normativa y han sido 2 años de idas y venidas en la Comisión de Cultura, el Pleno del Congreso. Finalmente tenemos esta votación favorable. Vamos a esperar qué pasa en la segunda semana. Pero cuando hablamos de una ley de cine, hablamos también del fomento del turismo, ¿verdad? Y lo vemos con Huayna con estas imágenes extraordinarias, locaciones que también serían un punto estratégico para generar ingresos al país. Tal cual, eso es un punto muy importante. En varios países del mundo ya se desarrolla lo que se conoce como turismo fílmico, ¿no? Es decir, que se busca atraer turistas para que visiten las locaciones de sus series o películas o novelas favoritas, ¿no? Y eso ocurre precisamente, primero, con mayor producción de películas y segundo, con películas que tengan la posibilidad de circular y distribuirse, digamos, en el Perú y en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, con ese soporte, digamos, cuantitativo y, por supuesto, cualitativo, tenemos la posibilidad de activar este nuevo nicho económico, ¿no? Que es precisamente el turismo fílmico, atraer a personas para que visiten las locaciones donde han sido filmadas sus películas favoritas o con las que tienen algún vínculo, pues, emocional, ¿no? Y eso se genera también a partir de marcos normativos como este, y esta ley contempla un artículo que promociona precisamente, digamos, las locaciones peruanas para atraer, digamos, visitantes. ¿No? Pero, en fin, por el tema del diagnóstico, de aprobarse esta nueva normativa, usted ha señalado, se incrementaría, ¿no? De 2.000 sí. a 6.000 UIT. ¿Cómo nos pone, comparándonos con otros países de la región? ¿Estamos a nivel, vamos en camino a hacer una competencia importante frente a las producciones que se hacen, no sé, en Colombia o en México, por ejemplo? Sí, eso es un tema, digamos, bien importante también porque el cine hoy, si bien tiene una resonancia nacional, se tiene que mirar hacia adentro, también se tiene que mirar, digamos, en relación a lo que ocurre en los otros países, ¿no? Y efectivamente, casi todos los países de la región contemplan marcos normativos de promoción desde el Estado a su industria audiovisual. Con esta nueva ley digamos, damos un paso muy importante para acercarnos a los países que tienen una industria más vigorosa a nivel latinoamericano, pero hay que decir que todavía Chile, Colombia, México, Brasil, por supuesto Argentina, tienen, digamos, presupuestos desde el Estado a la industria audiovisual bastante mayores que el peruano, pero, digamos, creemos que estamos en el buen camino para acercarnos de modo muy competitivo, digamos, a los países de la región, ¿no? Y sobre todo las locaciones hermosas que tenemos, ¿no? Por supuesto. En nuestro país, tanta identidad, lenguas originarias. Cine indígena también forma parte y está contemplado dentro de esta normativa. ¿De qué manera? Sí, tal cual. Se promociona, por supuesto, con la cuota que hemos mencionado del cine regional, pero además, digamos, hay una disposición complementaria que resalta la importancia y la promoción del cine indígena u originario en los términos que se definirán allí, pero que, digamos, promocionan, por ejemplo, el cine en lenguas originarias, ¿no? Momento de hacer una pausa, regresamos con más, vamos a seguir conversando sobre la nueva ley del cine. Regresamos en minutos.
continuamos con más. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando de la nueva ley del libro. ¿Qué contempla esta nueva ley del libro que va a reemplazar a la que existente del año 1994? ¿Y por qué es tan importante en cuanto al fomento de no solamente la cultura, sino el fomento del turismo en nuestro país? Para poder entender un poco más, conversamos, tenemos un invitado, nos encontramos con Félix Locio, él es director de Industrias Culturales, Artes y del Ministerio de Cultura, a quien agradecemos por estarnos acompañando y explicándonos un poco de qué trata este texto sustitutorio que ha sido aprobado en primera votación. Entendemos que en los próximos días se va a debatir nuevamente a ver si finalmente se le da luz verde a esta importante iniciativa que ya tiene 2 años entre idas y venidas. Hay un tema importante también a señalar, por ejemplo, el Instituto Nacional de Radio y Televisión, que también está contemplado dentro de los alcances de esta ley. ¿Qué tipo de participación, de qué manera va a tener injerencia dentro de este fomento presupuestario? Bueno, se faculta a IRDP a coproducir obras cinematográficas y audiovisuales, ¿no? Y eso es también bien interesante porque, como ocurre en otros países, televisión española, ¿no? La RAI italiana, ¿no? Son, digamos, televisoras nacionales que coproducen series, películas, ¿no? Porque tienen infraestructura, porque tienen el equipamiento, la experiencia, ¿no? Entonces, abrir esta posibilidad en esta ley es fundamental porque una institución como IRTP en el Perú es, por supuesto, muy importante, y la posibilidad de que se abre para que coproduzca, digamos... y pueda participar en estas partidas presupuestarias también. Digamos, que pueda participar de las partidas presupuestales, ahí es más para el sector, digamos, sociedad civil, pero sí que pueda coproducir, digamos, películas, series, ¿no? Y eso, digamos, generalmente se hace en varios países y ahora el Perú se pone a la par de ello, ¿no? Un poco para entender las diferencias. Sabemos que este año, por segundo año consecutivo, se dan estos estímulos económicos al cine, a las industrias culturales. Tenemos también la DAFO, que desde hace varios años viene invirtiendo y apostando por nuevas propuestas cinematográficas. Y de otro lado tenemos esta ley, bueno, la ley que vigente, esta nueva ley que podría aprobarse. ¿Cuáles son las diferencias entre estas tres fuentes de apoyos económicos? Sí, tal cual. Digamos, hoy en día tenemos 2 marcos normativos que promocionan la industria cultural, digamos, a nivel de fondos concursables, ¿no? Una es la Ley de Cine, que otorga 2.008 UITs para, digamos, proyectos exclusivos al sector cinematográfico. Y otra que, digamos, está vigente desde el año pasado, ¿no? Y este año, que es la Ley de Presupuesto, que otorgó 4.000 UITs para la industria cultural en general, siendo de esas 4.000 UITs, 3.000 UITs para la industria audiovisual. Entonces, hoy en día la industria audiovisual peruana tiene alrededor de 5.008 UITs en fondos concursables para su promoción. Lo que va a ocurrir ahora es que con esta ley, digamos, la industria audiovisual tiene 6.000 UITs, es decir, aumenta en casi 1.000, y además 1.000 UITs para las otras artes e industrias, como, digamos, las artes escénicas, la música, ¿no? Y por supuesto el libro, el fomento de la lectura, que son además, digamos, sectores que acompañan también a la industria audiovisual, ¿no? Entonces se incrementan los fondos y dentro de un solo marco normativo, ¿no? Sí. Ahora, hay otro aspecto importante que se ha comentado durante el debate, ¿no? Y que va de acuerdo también a la necesidad de tener una nueva ley en cuanto a la cantidad de películas que se producen hoy por hoy y que se producían, por ejemplo, hace 20, 15 años, ¿no? Hoy por hoy tenemos, por ejemplo, en las carteleras alrededor de 30, 40 películas que se estrenan sin contar las del circuito independiente. ¿Cómo podría mejorar esa oferta al público a partir de esta nueva normativa? Sí, es tal cual, ¿no? Es decir, digamos, antes del otorgamiento de fondos del Estado, o si uno compara las cifras de inicios del 2000 con lo que ha venido ocurriendo en el último par de años, si se producían, digamos, en esos años alrededor de 6, 7 películas anualmente, hoy en día estamos hablando de casi 40 estrenadas, digamos, en salas comerciales. Como tú bien dices, hay una producción, digamos, independiente o que, digamos, circula en circuitos independientes que aumenta el nivel de producción nacional, ¿no?
y, digamos, definitivamente estamos seguros que con este incremento presupuestal de fondos, digamos, a la industria, también va a aumentar no solo el número de producciones anuales, sino precisamente lo que hablábamos antes, todo lo que ocurre, digamos, en el ecosistema de la industria audiovisual, ¿no? La gestión cultural dedicada al cine, la investigación, la preservación de películas, la posibilidad de formarse en el mundo audiovisual, ¿no? Que todo finalmente deriva en una potenciación de la industria como tal a nivel cuantitativo y por supuesto a nivel cualitativo. Hace unos días dábamos la noticia de Canción Sin Nombre de Melina León, que va a participar, sí, que va a estar dentro del Festival de Cannes, uno de los festivales más importantes de cine, todo el periplo que ha tenido por distintos festivales, Retablo también, que ha estado por distintos festivales. También contempla, por ejemplo, esta ley, la participación que tienen las películas en distintos países que pueden ser lejanos. Sí, sí, efectivamente, digamos, hay un artículo que se orienta precisamente a la importancia de la promoción internacional de las películas peruanas. También, digamos, dentro del universo de los estímulos, se contempla estímulos automáticos a largometrajes que hayan, digamos, ganado en años anteriores y que hayan cumplido, digamos, con sus responsabilidades, para que reciban esta suerte de estímulo automático para participar o que su película, que su proyecto pueda circular en espacios internacionales, ¿no? Como Cannes, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es un aliciente que también ocurre en muchos otros países para que las producciones nacionales puedan participar en estos espacios a nivel internacional, donde precisamente las películas no solo son vistas por más personas, sino que adquieren más, digamos, resonancia, ¿no? Vuelven al Perú con más fuerza, se presentan en diversos públicos y, por supuesto, dan a conocer el Perú a nivel mundial, ¿no? Entonces, la participación en ferias internacionales muy conocidas, pero también en circuitos alternativos, es fundamental dentro de la cadena de valor, digamos, de un proyecto cinematográfico, ¿no? Ahora, los espacios de exhibición también es un tema importante, ¿no? Porque, sí, claro, tenemos una realidad en Lima capital y una completamente distinta en las distintas regiones del país, donde no necesariamente hay estos espacios para poder proyectar películas. Sí es difícil con las películas comerciales, las películas independientes ya es un universo completamente distinto. ¿Cómo podría mejorar este aspecto esta nueva ley? ¿Lo contempla o qué acciones se tienen a futuro para fomentar también que todos, democratizar el cine, que sí, es lo que se busca? Sí. Hoy mismo estamos hablando de que el Perú tiene alrededor de 600 pantallas comerciales, son más si uno cuenta los espacios alternativos, pero sin duda esto es insuficiente para la cantidad de películas peruanas que se produce y sobre todo para la necesidad que tienen las películas peruanas de exhibirse, digamos, en la mayor cantidad de pantallas. En esta propuesta de ley, dentro de los concursos se contemplan, por ejemplo, uno relacionado a equipamiento y mejoramiento de salas, ¿no? Entonces eso permite contar con salas mejoradas para su exhibición y también con lo que hemos mencionado ya de circulación, de movilidad de los proyectos cinematográficos y también con el incentivo, digamos, a plataformas digitales, que también es un espacio donde hoy en día se consumen muchas películas, ¿no? Entonces, sin duda ese es un reto pendiente, los fondos y lo que contempla esta ley estamos seguros lo va a potenciar y mejorar, pero se tiene que trabajar de distintas maneras también, digamos, en estos circuitos independientes, alternativos, y que, como tú bien dices, en regiones tienen una potencialidad enorme, ¿no? Bueno, tiene que haber un registro también, ¿no? Leía por ahí en el texto de esta ley que se crearía un registro para los participantes. Sí. ¿De qué se trata este registro? Se trata de registrar, digamos, la empresa o el proyecto cinematográfico para tener, digamos, una posibilidad de contar con esos datos para los posibles postulantes a los concursos, ¿no? Entonces, los proyectos, las personas, las empresas que quieran postular deben registrarse en este registro y a partir de ahí pueden tener la facultad de postularse a los concursos, ¿no? El próximo año, por supuesto. Bueno, de tener esta nueva ley, ya lo hemos estado comentando, se pasaría 2.000 a 6.000 UIT y con ello se beneficiaría a más proyectos, pero la gran pregunta es, hay un trabajo complejo también al momento de hacer un seguimiento, porque claro, van a ser más proyectos los que van a poder gestionar sus películas, sus proyectos y tal.
cómo asegurarnos que el dinero se use de la manera idónea. Sí, eso es un tema sustancial, digamos, ya contempla la ley actual y las formas en que se han desarrollado los concursos, mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas, tanto administrativos como, digamos, del propio proyecto. Entonces, digamos, informes técnicos, informes presupuestales, actas de compromiso entre el ministerio y, digamos, el responsable del proyecto, todo eso está contemplado y también se ha tipificado, digamos, los tipos de sanciones, ¿no? Los tipos de infracciones y los tipos de sanciones correspondientes. Y entonces todo eso está específicamente presentado en la ley con el acompañamiento tanto, digamos, del área técnica del Ministerio como de las otras instancias, como, digamos, la OSI, ¿no? La Oficina de Control Institucional y otras instancias mayores. Entonces todo eso está bien normado porque efectivamente nos interesa que... La carga va a ser mucho mayor. Eso sí, claro. Sin duda va a haber bastante más trabajo, pero el ánimo es, por supuesto, que los proyectos, los presupuestos destinados se trabajen con transparencia, ¿no? Con honestidad y con el objetivo de finalmente de todo el sector, de todos los creadores y evidentemente el Ministerio de potenciar la industria, ¿no? De fiscalizar de la mejor manera. Estamos camino al Bicentenario y un tema importante también a tocar es el tema de la preservación del patrimonio audiovisual. Sí. ¿De qué manera esta nueva ley va a abordar esta temática? Sí. Efectivamente contempla la creación de una cinemateca que está, digamos, cuyo objetivo es tener un archivo bien cuidado del patrimonio audiovisual, ¿no? Y que tengan los fondos necesarios para que este archivo sea, primero, bien preservado, ¿no? Bien cuidado y con la posibilidad, digamos, de que sea también investigado en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, eso está dentro precisamente de lo que hablábamos de todo este ecosistema que más allá de la producción propia de largometrajes, cortometrajes, contempla, entre otras, la preservación de la memoria visual de nuestro país, ¿no? Hay estímulos automáticos también destinados a la preservación audiovisual. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Félix Elosio, director de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, explicándonos un poco de qué se trata esta nueva ley del libro, que no solamente contempla el fomento de la industria cinematográfica, sino también de otras industrias culturales. Ley del cine. Veremos qué pasa la siguiente semana y si es que se aprueba en segunda votación el Pleno del Congreso. Con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos.